Buenos días compañeros, hoy vamos a hablar del tema de la esquizofrenia. Primeramente, para empezar tenemos que definir qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es catalogada como un trastorno mental grave que afecta de manera en la que una persona piensa, percibe la realidad, o siente o actúa. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, pueden presentar alucinaciones, dificultades en el lenguaje, falta de motivación o aislamiento social. Y este generalmente aparece entre la adolescencia tardía, entre los 30 años. Generalmente en hombres es entre los 15 y los 25 y en mujeres de 25 a 35. Puede ocurrir por diversos factores, ya sea genética, alteraciones cerebrales, estrés postraumático o diferentes estados de estrés, o también por lo que son diferentes tipos de traumas. Y se estima de que afecta aproximadamente del 0.7 al 1.3 de la población mexicana. Vamos a encontrar la fisiopatología. Primeramente tenemos que saber las hipótesis de los neurotransmisores. Aquí les voy a explicar teoría clásica y teoría moderna. Más adelante les explico en qué se diferencian. Pero aquí van a entrar los diferentes sistemas. El primero, el dopaminérgico. ¿Qué va a ser este sistema? Bueno, es un desequilibrio entre la vía mesolímbica, que puede ser por hiperactividad de la dopamina, o mesocortical, que provoca una hipoactividad. Después tenemos el glutaminérgico, que es por la teoría moderna. Aquí provoca una hipofunción de los receptores del N-metil de asparato que interrumpe la red de comunicación cerebral. También aquí entra el GABAergérgico, que es el freno, por así decirlo, que tiene una deficiencia de las interneuronas de la corteza prefrontal y causa descontrol excitatorio. Y tenemos el serotoninérgico, que tiene una hiperactividad en los receptores de la serotonina, en las áreas corticales y una interacción con la dopamina, que es el blanco de los antipsicóticos atípicos, que esto ya lo vimos ayer en la clase pasada, que nos explicó nuestro compañero Alonso. Teníamos dos teorías, la clásica y la moderna. Primeramente lo voy a explicar la clásica. ¿De qué se trata la clásica? Es que la esquizofrenia va a pasar por principalmente un exceso de lo que es la dopamina en la vía mesolímbica y un déficit de la vía mesocortical, causando síntomas positivos y negativos. Positivos, que quiere decir que se le va a agregar algo, como alucinaciones, por ejemplo, y negativos, que se le va a quitar, ya sea motivación. Mientras tanto, también tenemos la teoría moderna. Esto se va a aplicar un poquito más adelante después de la clásica, que aquí el problema inicial va a ser por alteraciones de glutamato GABA y el neurodesarrollo, conectividad cerebral y lo que después desregula la dopamina. Continuando con la teoría clásica, vamos a tener que esta va a entrar aquí el sistema dopaminérgico y dos vías, la mesolímbica, que es por hiperactividad de la dopamina, y la mesocortical, que es por hipoactividad de la dopamina. ¿Qué tiene que ver la vía mesolímbica? Que es un exceso de dopamina en el sistema de emociones de recompensa, es decir, se va a sobreestimular el cerebro y va a ser responsable directo de los síntomas positivos, como ya lo mencioné, que se agrega, como pueden ser alucinaciones, delirios y paranoia, mientras que la vía mesocortical va a provocar una hipoactividad, es decir, un déficit de dopamina de la corteza prefrontal, que causa síntomas negativos como la apatía, la falta de motivación, y síntomas cognitivos como problema de memoria de trabajo o dificultad para decidir. Continuando en la vía mesolímbica, es decir, cuando hay una hiperactividad de lo que es la dopamina, vamos a tener que normalmente esta va a regular emociones, placer, recompensa, motivación o refuerzo conductual. Sus síntomas positivos son alucinaciones, delirios, paranoia, pensamiento desorganizado o agitación, y esta va a conectar el área tegmental ventral con lo que es las estructuras del sistema límbico, especialmente del núcleo accumbens. Y cuando hay una hiperactividad nos va a provocar estos síntomas. Esto se va a explicar un poquito más adelante cómo funcionan los neurotransmisores, pero primeramente tenemos que también cuando hay un déficit, es decir, una hipoactividad de lo que es la dopamina, que va a ser específicamente en la vía mesocortical, esta va a conectar el área, que esta es la que conecta el área tegmental ventral con la corteza prefrontal, que normalmente nos ayuda a regular el razonamiento, juicio, planeación, memoria de trabajo y regulación emocional. Y cuando hay una hipoactividad van a ser presentes los síntomas negativos, que es apatía, falta de motivación, aislamiento social, afecto plano, que es decir, poca expresión y pobreza de habla. Y los síntomas colectivos, que es dificultad para concentrarse, problemas de memoria, lentitud mental y dificultad para decidir. Bueno, aquí está como se lo mencioné, que es el funcionamiento normal, es decir, la dopamina se libera y actúa de forma balanceada para regular la comunicación neuronal. Aquí tenemos la neurona presináptica, que aquí se va a sintetizar a partir de lo que es la tirosina. Después va a mencionar en lo que son las vesículas, se va a liberar a la hendidura sináptica,
y se va a unir a los receptores D2 en la neurona postsináptica, y aquí va a haber una recaptación por el transportador de dopamina que va a recapturar el exceso de dopamina para reciclarla. Sin embargo, cuando hay un exceso de lo que es la liberación de dopamina, que es ya cuando es esquizofrenia, es decir, va a haber un aumento en la síntesis de liberación, es decir, se va a producir mayor cantidad, se va a liberar más en la neurona sináptica, aquí en los receptores se van a hiperestimular, por lo tanto no va a lograr retirar toda la dopamina excesiva y nos van a dar síntomas positivos, y los síntomas negativos, que como ya lo mencioné, es en el área mesonlímbica, es decir, va a haber un déficit en esa área, lo que nos provoca los síntomas negativos. Y aquí, entre los antipsicóticos que van a hacer estos, como ya lo vieron, van a actuar en los receptores de 2, reduciendo lo que son el exceso de dopamina. Continuando con lo que es la teoría moderna, esta nos habla de que la esquizofrenia es multifactorial, es decir, no se explica por solamente un solo neurotransmisor, y es el resultado de la interacción de múltiples sistemas biológicos que afectan el desarrollo de la conectividad y la función cerebral. Ahí disculpen si están ladrando allá afuera. Primeramente, ¿qué sistemas entran aquí? Entran el sistema del glutamato, el GABA y la serotonina. Primeramente tenemos el sistema glutaminérgico, que aquí es el principal neurotransmisor excitatorio, que es una hipofunción de receptores del N-metil de asparato que interrumpe la red de comunicación cerebral, y ahí va a fallar por aguas arriba, que va a terminar provocando el descontrol de la dopamina. Aguas arriba, ¿qué significa? Que aquí no va a haber un correcto control de lo que es la dopamina, es decir, no va a haber una correcta regulación de lo que son los receptores. También tenemos el sistema GABAergico. Aquí, como ya lo mencioné, es el freno inhibidor del cerebro, y aquí la eficiencia de la síntesis de GABA va a hacer que en las interneuronas va a hacer que va a que se descontrole el glutamato, creando un ruido neuronal cerebral que va a dificultar el pensamiento claro. Y también tenemos lo que es el sistema serotoninérgico, que aquí provoca una hiperactividad de serotonina en los receptores de 5-HT2A, es decir, los receptores de serotonina de las áreas corticales. Y aquí la serotonina va a inhibir la liberación de la dopamina en ciertas vías. Y lo que hace estos receptores de serotonina es precisamente cómo funcionan los antipsicóticos atípicos. Y aquí ya van a entrar lo que son la hipótesis glutaminérgica, que aquí es la teoría más moderna, más aceptada, que propone que la esquizofrenia, como ya lo dije, es por una hipofunción de los receptores del glutamato, especialmente entre las interneuronas GABAergicas, y esto altera los circuitos corticales y desregula la dopamina, produciendo los síntomas de la enfermedad. Su funcionamiento normal, es decir, el glutamato va a activar estos receptores, como podemos ver en la imagen de estos receptores, y estas neuronas van a inhibir y van a regular la actividad de las neuronas corticales, manteniendo el equilibrio de la red. Bueno, continuando. Bueno, aquí en esta imagen, como podemos ver, el glutamato va a activar los receptores N-metil de asparato, lo que va a liberar GABA, lo que va a provocar que la neurona cortical se encuentre excitada, pero de forma controlada. Cuando hay una esquizofrenia, es decir, se va a encontrar sobreexcitada. ¿Por qué? Porque aquí se van a liberar los receptores, aquí va a haber menos actividad en estos receptores, como podemos ver, lo que va a provocar que se libere menos GABA y se encuentre, como ya sabemos, es el freno, y se va a encontrar sobreexcitada. Bueno, vamos a continuar con la acción de los fármacos. Aquí los fármacos actuales buscan restaurar el equilibrio de los neurotransmisores, disminuir la actividad, como lo vemos en esta lista, que van a ser los psicóticos, que van a bloquear los receptores de 2 en la neurona dopaminérgica. También tenemos que hay una potenciación glutaminérgica que está en investigación con estos receptores. Después tenemos la alteración GABAérgica, que aquí las interneuronas GABA sincronizan las redes cerebrales, su disfunción produce actividad neuronal desorganizada. Normalmente el GABA inhibe y sincroniza las neuronas, lo que provoca actividad cerebral organizada. Y en esquizofrenia va a haber una disminución de la actividad GABAérgica y las neuronas disparan de forma caótica y desincronizada. Consecuencias: pensamiento desorganizado, alteración cognitiva, déficit de atención de la memoria, dificultad para filtrar estímulos. Se van a observar alteraciones en oscilaciones cerebrales gamma y sincronización de las redes neuronales.
aquí va a entrar la teoría del neurodesarrollo, que tiene diferentes etapas. Aquí la esquizofrenia surge por alteraciones de desarrollo cerebral temprano y se manifiesta clínicamente en la adolescencia y adultez joven. Es por genética, seres maternos, exposición a tóxicos y infecciones prenatales y hipoxia fetal, como lo podemos ver. En esta imagen podemos verla. Aquí entramos en lo que es la hipótesis del neurodesarrollo. Aquí la esquizofrenia no aparece de la nada, es una enfermedad de desarrollo cerebral. Prenatalmente hay infecciones maternas, desnutrición o estrés materno, complicaciones en el parto, hipoxia, alteraciones en la migración neuronal fetal. En infancia, el cerebro se encuentra con vulnerabilidades estructurales ocultas, desarrollo aparentemente normal con deficiencias cognitivas sutiles. En la adolescencia hay una poda sinaptica excesiva por eliminación agresiva de conexiones vitales en la corteza prefrontal, y el brote es por el fin de la adolescencia y el inicio de la edad adulta, desencadenamiento de síntomas psicóticos. La poda. Aquí es durante la adolescencia el cerebro elimina conexiones importantes, innecesarias, que es la poda sináptica, pero esa es importante porque la poda se elimina conexiones innecesarias normalmente con esquizofrenia. Aquí va a haber una poda excesiva con pérdida de conexiones corticales importantes, como consecuencia reducción de la sustancia gris, corteza prefrontal temporal, déficits cognitivos y emocionales y peor integración de la información, y asociada con genes del sistema del comportamiento, como por ejemplo C4, que van la poda sináptica. Después encontramos la neurona inflamación e inmunidad, que es la activación del sistema inmune, y la inflamación cerebral contribuye a la fisiopatología. Como consecuencia tenemos la liberación de citocinas inflamatorias, como la interleucina 6, el factor tumoral alfa y la interleucina 1b. También tenemos la alteración de neurotransmisores, como ya lo mencionamos, dopamina, glutamato y GABA, y el daño sináptico y alteración de la plasticidad neuronal. También tenemos la alteración de la conectividad cerebral, que aquí que la esquizofrenia es un trastorno de circuitos, alteran conexiones entre múltiples regiones, como puede ser el procesamiento normal de la realidad, dificultad para integrar emociones y pensamiento de conducta, y fallas en el filtrado de estímulos irrelevantes. También tenemos la pérdida de volumen de la materia gris, que es el adelgazamiento de la corteza cerebral, particularmente en lóbulos frontales y temporales, agrandamiento ventricular, ventrículos lateralmente más grandes por el encogimiento del tejido cerebral circundante, y por frontalidad, que es una baja actividad metabólica en lóbulos frontales y durante tareas de concentración y planificación, y con actividad alterada, que es microlesiones en sustancias blancas. Las áreas cerebrales se comunican de forma sincronizada. Aquí la materia gris avanza más rápido durante los primeros episodios de la enfermedad. Como podemos ver en esta imagen, acá hay una pérdida de la materia gris y un agrandamiento ventricular, que eso ya lo van a ver en la materia de radiología. Continuando con lo que es dónde va a quedar la dopamina en nuestra vida moderna, como ya lo mencioné, va a haber alteraciones de glutamato y GABA en nuestro desarrollo de inmunidad con inactividad. Aquí va a provocar una disfunción de los circuitos corticales, especialmente en la corteza prefrontal. Aquí la dopamina va a ser consecuencia parcial, no la causa única como en la teoría clásica. Y aquí la desregulación dopaminérgica, como ya lo mencionamos, va a provocar una hiperactividad mesolímbica y una hipoactividad mesocortical. Y aquí tenemos los tipos de síntomas positivos: alucinaciones auditivas, delirios y agitación. ¿Por qué? Por la vía mesolímbica, que es un exceso de dopamina, como ya lo mencioné. Negativos: adenoia, alogia, asocialidad y apatía, que es por la vía mesocortical, que es por el déficit de dopamina y fallos de glutamato. Y cognitivos: mala memoria de trabajo, falta de atención por la corteza prefrontal, como es el déficit de GABA y la hipofrontalidad. Después tenemos la clasificación. Aquí tenemos que lo que es el sistema internacional de clasificación de enfermedades y el manual para trastornos mentales históricamente asignaban subtipos específicos. Sin embargo, estos se fueron eliminados por considerarse obsoletos. ¿Por qué? Por iniciativa temporal, baja fiabilidad diagnóstica y una falta de utilidad pronóstica. Aquí la esquizofrenia no se divide en tipos, sino que se entiende como un efecto continuo con un enfoque dimensional que evalúa la gravedad de los síntomas. Y en México, en las GPC, van a utilizar esta clasificación con los sistemas modernos, ya abandonaron los subtipos. Se lo puse más adelante, pero prefieren un enfoque dimensional basado en dominios sintomáticos. ¿Cuáles son estos dominios? Aquí el espectro dimensional, según este manual, que es en lugar de encasillar paciente con subtipo, de evaluar la gravedad de los síntomas en 7 dimensiones de la escala del 0 al 4. Es decir, que si un paciente tiene alguno de estos durante un tiempo, se puede categorizar como lo es esquizofrenia. Hay delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamientos, síntomas negativos de terror cognitivo, depresión y manía. La catanoia ahora se utiliza como un especificador clínico adicional, no como un subtipo propio de la esquizofrenia, porque puede aplicarse a cualquier trastorno del espectro psicótico. Y ese enfoque dimensional permite un diagnóstico más preciso, estable y útil para predecir una evolución y respuesta al tratamiento. ¿Y cómo se clasifica esto? Bueno,
la clasificación temporal y espectro completo tenemos que es trastorno psicótico breve, dura de 1 día a 1 mes y sus características es la aparición repentina de síntomas positivos, retorno completo del funcionamiento previo y suele ser relativo al estrés agudo. Esquizofreniforme, de 1 mes a 6 meses, presentación idéntica a la esquizofrenia, sin embargo la duración menor a 6 meses no siempre hay deterioro social o laboral grave. Y aquí que entramos en la esquizofrenia, que es más de 6 meses. Aquí los síntomas activos por menos 1 mes, signos continuos por más de medio año y deterioro funcional y significativo. El esquizoafectivo, que es crónico, que aquí el diagnóstico mixto va a cumplir criterios de esquizofrenia con episodio mayor del estado de ánimo, depresión o manía recurrentes. El delirante, que es más de 1 mes, y aquí los delirios van a ser firmes, persecución celotipia y grandeza. Sin embargo, va a haber unas alucinaciones prominentes y desorganizadas del pensamiento, y el desarrollo exacto va a depender del tiempo de evolución y de hay síntomas del estado de ánimo involucrados. También hay una clasificación por fases clínicas, que es por el curso evolutivo de enfermedad de la infancia hasta el mantenimiento. Premórbidas sin síntomas psicóticos, puede haber dificultades ya sean cognitivas sutiles o los problemas de adaptación social. Prodórmica, que es por meses o años, que es antes del primer brote, cambios inespecíficos, aislamiento, abandono, cambio de intereses, ansiedad, ideas extrañas. Aguda, que es brote, que ya entre la crisis psicótica, alucinaciones, delirios, comportamientos organizados severos y requiere intervención médica inmediata. Estabilización, que es postbrote, tratamiento psicótico, antipsicótico, y los síntomas intensos comienzan a remitir. Y estable, que hay síntomas positivos, controlados, predominan los negativos y cognitivos. Y esa clasificación por fases fundamentales en el manejo clínico y diagnóstico, y cada fase requiere estrategias terapéuticas diferenciadas. Y bueno, según las aquí me faltó mencionar, según las GPS, antes se usaban estos como lo vimos en las anteriores diapositivas, como podemos ver aquí en la clasificación. Eso, según lo que investigué, no se usan. Sin embargo, aquí se los acomodé. Ahí si le quieren tomar foto, de todas maneras les voy a mandar las diapositivas. Y eso será todo de mi parte. Muchas gracias.